15 minutos bíblicos en compañía de Jesús sacramentado. Voz del Maestro. No es preciso, alma creyente, saber mucho para agradarme mucho. Basta que tengas fe y me ames con fervor. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Háblame pues como hablarías al más íntimo de tus amigos, como hablarías a tu madre o a tu hermano. ¿Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica cualquiera? Dime su nombre, sea el de tus padres, el de tus hermanos o amigos, o personas encomendadas a tus cuidados. Dime enseguida qué quieres que hiciera actualmente por ellos. Yo he prometido, pedid y recibiréis. Todo el que pide, recibe. Pide mucho, mucho. No vaciles en pedir, pero pide con fe, pues ya yo he dado mi palabra. Si tenéis fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podéis decir a una montaña, quítate de ahí y lánzate al mar, y os obedecerá. Cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que ya os ha sido concedida y la obtendréis. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al día miércoles 22 de octubre del 2025. En sala nos están acompañando los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur, de la parroquia de San Cristóbal. No hemos hecho el flyer, pero no se les olvide que en la parroquia de San Cristóbal Sur vamos a hacer el retiro de Nueva Vida el 15 y 16 de febrero, sábado y domingo, desde las 8 de la mañana. Las inscripciones se van a hacer a través del despacho parroquial y se van a hacer a través de los coordinadores de los grupos de oración en el despacho parroquial. Así es que, pues no siendo más, bienvenidos todos los que están en la sala, los hermanitos, la invitación para que por favor nos ayuden a compartir este video, a darle like, a suscribirse a los canales de YouTube que tenemos, tanto en la comunidad como en el personal, y darle las gracias a Dios por todos los que nos ayudan económicamente a través del NEC que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. No siendo más, Edwin, lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, muy buenos días, hermanitos. Como siempre, pues ponemos esto en manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos decir buenos días. Señor, te queremos dar la bienvenida porque sabemos que tú nos quieres regalar una palabra bonita para hoy. Nos quieres dar un mensaje de amor, nos quieres dar un mensaje de preparación, nos quieres dar toda tu sabiduría y toda tu inteligencia, Señor. Gracias por regalarnos este momentico y también gracias por tomarnos a nosotros como instrumentos, porque no hay nada más honroso que eso, poder ser instrumento tuyo para tu gran obra. Por eso la gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte. Y pongan sus miembros al servicio de Dios, como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien bien del pecado para la muerte
bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias sean dadas a Dios porque más han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habría llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor ha llegado, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad. Recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segunditos para poder discernir esta palabra, ver qué mensaje nos deja Dios. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? No veo manitos atrás. Yo, Edwin. Dale, Dorita. Dorita. Sí, amor.
Buenos días. Me voy a referir al Santo Evangelio. Nosotros en diferentes partes del Evangelio sabemos o habla un pedacito de tener la casa limpia, ¿no? Limpia y ordenada. Pero también sabemos que si esa casa está limpia, ordenada, pero vacía, cualquiera llega e invade. Esto nos sucede con nuestra vida espiritual. Tenemos que estar todo el tiempo vigilantes de nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones, pero todo el tiempo, pues, teniendo a nuestro Señor Jesucristo, tratando de vivir conforme. Él nos pide, espera de nosotros. Entonces, en nuestros actos diarios y cotidianos es donde nos tenemos que estar cuidando todo el tiempo. Todo lo que hagamos, que sea en el nombre de Él y por su amor. Que esa casa, la casa de nuestro corazón, de nuestro espíritu, esté siempre llena del Espíritu de Dios, para que todo lo que hagamos, obremos, pensemos, pues sea conforme a su divina voluntad, porque sabemos que lo que hagamos aquí nos llevará allá a su diestra. A veces es difícil en la cotidianidad por las diferentes formas de carácter que tenemos todos los humanos, ¿no? Entonces uno a veces va con una idea o expresa una palabra. Dicen que no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, pero a veces un tonito, una mirada, un hecho, es que es más, hasta una obra de caridad que se note, que sale del corazón, que sale con amor, no hay como por salir del paso y porque le vean a uno en público, no, pues qué santidad y de puertas para adentro, qué demonio, ¿no? Es como siento que la Sagrada Escritura me habló y que estemos siempre, como dicen los jóvenes hoy en día, estemos abejas, estemos con todos nuestros sentidos agudizados todo el tiempo buscando agradar al Señor, que a fin de cuentas es a quien tenemos que rendirle cuentas, valga la redundancia. Es como el Señor tocó a mi corazón hoy. Amén. Gracias, Dorita. María Álvarez. Gracias, Edwin. Muy buenos días y buenos días para todos. Dios les bendiga. Bueno, en cuanto al Evangelio también me voy a referir, recordando desde el domingo y lo que nos decía esta semana, estos 2 días, Norman, sobre, bueno, en el domingo la oración, yo dije, sacaba de la palabra oración a filo de espada, y yo decía, al filo de espada es la palabra de Dios, sabiduría, fe, salvación, y yo decía, y la justicia de Dios y la fe, y se habla sobre la fe. Y estos días sobre las riquezas, los tesoros, decía Norman, que nos habla la palabra, y decía, pensaba yo hoy, sí, los tesoros, no solamente los terrenales, sino también los espirituales, como también nos lo decía. Y pensando aquí en este mayordomo, que también quienes hemos recibido más, por ejemplo, podríamos decir nosotros, no, pues eso dejémoselo a los sacerdotes, dejémoselo a Norman, que Norman sabe mucho, Norman ha estudiado, Norman ha vivido todo el día, todos estos años, décadas con la palabra del Señor, llevando la palabra del Señor, y nosotros aquí, pues, la verdad, pues no nos preocupemos tanto. Y cuando estamos en los grupos de oración presencial, ¿qué nos dice Norman o qué nosotros ya lo tenemos como grabado en la mente?
No se llenan, se llenan, se llenan y hasta esperar hasta que se revienten. Y nosotros hemos recibido mucho, mucho, mucho durante décadas, muchos de nosotros, de pronto menos tiempo, y hemos recibido cantidad de conocimiento, cantidad de esa sabiduría que viene del Señor, ese encuentro personal con Él. Hemos recibido la gracia, como lo dice la primera lectura. Y es para que nosotros aquí, como lo dice la palabra, dice, bienaventurados a quien el Señor, perdón, ¿quién es el administrador fiel y prudente quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Y yo pensaba aquí, sí, comida será comida a sus horas. Y eso yo pienso aquí, si nos hablaba de a filo de espada la palabra del Señor, pues que nosotros que tenemos, que nos ha dado el Señor las herramientas de conocer su palabra, es llevar esa ración a todos aquellos que el mundo necesita, el mundo está necesitado, nosotros estamos necesitados. No podemos decir que porque conocemos la palabra del Señor no necesitamos. Nosotros estamos necesitados de ese alimento. Y no solamente de pronto ir a la Eucaristía, recibir al Señor, sino el alimento es la palabra del Señor que nos sostiene con esa gracia que es el Espíritu Santo de Dios, que nos llena, que nos da fuerzas para vencer, como lo decía también Norman en esas reflexiones, sobre todo en las adversidades. ¿Quién no vive adversidades diariamente? Yo hoy les confieso que tengo como un sentimiento ahí atravesado y decía yo, Señor, tengo que confiar más, tengo que orar más, como lo decía el domingo, la oración, levantar los brazos. El hecho de que yo no esté en este momento en los grupos de oración, doy este testimonio, haciéndome falta levantar esos brazos, porque aquí en este país donde estoy yo, sí, está la palabra del Señor, podemos llenar. Donde yo sirvo en la iglesia, pueden estar sentadas 1,500 personas en estas bancas, pero nos aseguran que no podemos abrir las manos cuando el Padre reza, porque solo el Padre puede levantar las manos, el Padre solamente puede abrir las manos para el Padre Nuestro. Nosotros no podemos absolutamente movernos en esta iglesia y estamos acostumbrados a levantar los brazos, a vivir esa experiencia de ese Espíritu Santo, esa alegría, ese gozo de la adoración, y eso hace muchísima falta. Entonces, que la verdad que sigamos llenándonos de su gracia, que vivamos ese Espíritu Santo de Dios, que no bajemos los brazos, que no estemos descuidados, que sigamos vigilantes, y que lo más importante, yo creo aquí, es que demos ese testimonio y que sobre todo podamos llevar esa palabra del Señor a todos los demás, no solamente con el testimonio, sino que abramos nuestros labios, que digamos quién es Él, lo hemos conocido y sobre todo, como lo decía la palabra ahorita, la oración de Norman, tener fe, confiar en Él inmensamente y creerle solamente a Él. Amén. Dios les bendiga. Gracias. María Nancy. Amén, muy buenos días. Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señora. Bueno, yo hoy estoy reflexionando hoy, pues la palabra me invita a reflexionar sobre la importancia de conocer la voluntad de Dios y tratar de llevarla a cabo, no solo de cumplirla, cumplimiento, hago énfasis en cumplirla, porque es que no solo, resignadamente tocó, es voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, no es anhelarla, tratar de conocerla, pedir la sabiduría. Santiago en su epístola nos dice, pidan la sabiduría, si no tienen sabiduría, pídanla. Amarla, anhelarla, amarla y tratar de caminar en cumplirla. Tratar porque pues conocemos nuestra debilidad, de que estamos hechos, incluso el Señor la conoce más que nosotros mismos. Esa importancia de estar haciendo atentos lo que nos corresponde
corresponde hacer, porque como esos administradores sabios, prudentes, y que no, la palabra de Dios estos días nos ha invitado a orar, a vigilar y estar haciendo siempre lo que tenemos que hacer. Esa es la verdadera vigilancia, y no por miedo, no por el castigo, sino para, como nos dice San Pablo en la primera lectura, no volvernos esclavos. Para ser libres nos ha libertado, Señor, nos lo dice el mismo San Pablo. Para ser libres nos han libertado y nosotros nos volvemos esclavos incluso de nuestros propios prejuicios, de las falsas seguridades del mundo, de nuestros propios prejuicios, incluso de criterios o de nuestros instintos en el servicio. Yo le sirvo al Señor, pero como yo quiera o como yo pueda, y lo hago como el Señor quiere, y hago de acuerdo a la voluntad del Señor. Recuerde que se nos ha dado más, y dándonos más deberíamos hacer la voluntad de Dios y no dejarnos llevar por nuestros criterios. No es que no quiero hacer esto o no quiero hacer lo otro o no tengo tiempo. No, es la voluntad de Dios que yo esté en esto o en aquello del mundo, que de pronto ni sea pecado, pero es la voluntad de Dios. A eso me invita, a estar atentos a esa voluntad, a administrar en lo poco, para que el Señor a través mío pueda darme más en ese plan de salvación de las almas. Muchas gracias. Gracias. Gladys. Buenos días, hermanitos, que la bendición de Dios caiga en cada uno de nosotros en esta hermosa mañana de aprendizaje y de crecer más y más en la palabra de Él. Para mí hoy el Espíritu Santo me toca y me dice, en la primera lectura dice, liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. ¿Cómo la discierno yo? Nos liberamos cuando ya llevamos mucho tiempo y que conocemos de Dios y creemos que ya nos la creemos, que somos santos y que ya somos salvos porque conocimos de Dios y nos entregamos a Él. Entonces yo ya soy libre de todas las cosas, ya no, como Dios nos da libre albedrío, entonces yo puedo elegir y entonces yo soy santa porque yo ya decidí y ya escogí y yo escogí a Dios y entonces yo hago las cosas cotidianamente como soy, voy los domingos a la Eucaristía, estoy en el grupo de oración, elevo las manos, yo hago todo lo que me dicen. Yo soy obediente. Ahí es cuando Dios también entiendo yo en la palabra que dice que somos esclavos. Dejamos de ser esclavos del pecado y del mundo, pero entonces ahora nos volvemos esclavos ¿de qué? Del hombre en otras cosas, o somos realmente esclavos de Dios. ¿Seguimos realmente a Dios o somos esclavos de situaciones y cosas que también hablan de Dios, pero que no es realmente lo que yo tengo que hacer? Dios dice, tengamos esa lámpara encendida, la luz encendida. Es lo que yo tengo que estar, mi compromiso, mi verdad con Dios, mi alegría, mi fe, mi amor, mi esperanza, y transmitirlo a todo mi entorno. Pablo dice que estamos con Dios y ya estamos libres de pecado. Pregunta, ¿será que sí? Me pregunto yo, ¿será que sí? ¿Ya estamos con Dios y estamos libres de pecado? Bueno, es una interrogación que cada uno, yo creo que nos debemos hacer, si estamos haciendo bien o no. ¿Por qué? Porque hay una libre elección. Somos libres de elegir. Entonces estamos con Dios, sí, pero estamos libres de pecado. En el Salmo 123 nos dice que el auxilio es siempre el Señor. El nombre del Señor es nuestro auxilio, siempre, siempre, olvidándonos y dejando a un lado tantas otras cosas y que vienen alrededor y que vamos aprendiendo, y Dios nos va poniendo las personas idóneas, los momentos idóneos para aprender y crecer más en la palabra de Él. Pero a mí me deja esta última pregunta. ¿Seremos capaces de pensarlo y también de vivirlo? Es una pregunta que siempre deberíamos hacernos. ¿Será que somos capaces de pensarlo y de vivir lo que Dios nos quiere dar? Si seguimos siendo esclavos del mundo, o si seguimos siendo esclavos del hombre, o solamente seguimos y creemos en Él y pensamos en Él siempre para actuar y hacerlo mejor.
de nosotros mismos. Amén. Amén, Gladys. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a la primera lectura. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. La primera frase es la que nos marca a nosotros todo. Ustedes se dan cuenta, dice, hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndolos a sus deseos. Que el pecado no siga reinando en nuestro cuerpo mortal. Yo lo asimilo acá como nuestros propios criterios. Que el pecado no siga tocando, que nuestros criterios humanos no sigan gobernando nuestros pensamientos. Porque cuando dejamos que nuestros criterios empiecen a mandar, digámoslo así, pues el criterio humano siempre se va a basar en juzgar. Siempre lo vamos a ver en criticar, en señalar, en apuntar. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a ser injustos. Por eso dice, no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumento de injusticia. Entonces, aquí San Pablo nos dice, dejen esas ideas que tienen humanas y escuchen más bien lo que Dios les quiere decir y sean obedientes a eso. Entonces, si nosotros entregamos esos pensamientos que a veces nos pasan, y si nos pasan, se nos pasa por la cabeza, tener pensamientos de criticar, pensamientos de cansancio, pensamientos de pereza, pensamientos de no querer hacer las cosas. Eso es lo que nos permite a nosotros ser injustos. Eso es lo que a nosotros nos lleva a esas injusticias. Y lo triste de eso es que así como tú mides, nos van a medir. Entonces, es importante entender que aquí nosotros no podemos estar sometidos a eso. No podemos estar sometidos a que yo opino, yo pienso, pero venga, Dios, ¿qué es lo que quiere que hagamos? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Basado en esa voluntad, yo empiezo a entender cómo es que tengo que actuar. Y nos pasa en nuestra vida diaria, ¿saben? Cuando a veces vemos que las cosas no salen como queremos o cuando a veces hay que tomar alguna decisión, siempre tratamos de buscar nuestro criterio de lo que mejor me conviene a mí, así los demás no tengan que, así los demás pierdan, ¿sí? Si los demás se van, pues nos toca a nosotros pensar en cómo actuaría Dios en este momento. Lo asimilo mucho en mi trabajo, cuando mi jefe me llama la atención, cuando las cosas no salen bien en los procesos y de pronto uno se llena como de esa ira, como de que no quiere, de que feo que lo regañen, de que yo estoy haciendo las cosas bien, de que para mí todo está perfecto, pero es que como que le caigo mal a mi jefe o como que le caigo mal a mi compañero de trabajo. No, es pensar, Señor, es tu voluntad, estoy haciendo realmente, me estoy comportando como debería comportarme, porque eso no es solamente para los que estamos aquí en el grupo, sino también para los que estamos afuera, las personas que están afuera. Busquemos qué es lo que Dios nos quiere decir, cómo quiere que nos comportemos ante este mundo que nos ofrece, ¿cierto? Un mundo
donde nos atacan, donde nos señalan, donde estamos siempre con constante información errada y nosotros a veces nos dejamos confundir y por tener ese criterio humano, pues empezamos a ser injustos. Y hay una palabra muy bonita, una frase que a mí me gusta mucho y que la mona a veces nos lo dice a nosotros acá en la casa como familia, nos dice, uno tiene que ser muy prudente, dice, tú eres amo de tu silencio y esclavo de tus palabras. Entonces cuando tú empiezas a criticar, a mirar los demás, mirar otras cosas, pues te vuelves esclavo de todo eso, porque va a haber un momento en que tú cambies el chip y decir, oiga, yo ya no, como que esto no era lo que yo quería decir. Y ya después el momento de pedir disculpas y arrepentirse, tampoco nuestro propio ego no lo deja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Acá María Ruth decía que en la iglesia donde está no la dejan levantar las manos, no la dejan abrir los brazos, no la dejan, no les permite nada. ¿Sí? Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí la invitación es esa, nosotros no estamos bajo la ley. Hay muchas cosas que le entristecen a uno que en la iglesia le prohíban a uno. Es triste saber que no lo dejen a uno adorar al Señor como debería ser, sino que solamente se le permite su exclusividad a unas personitas. Es triste saberlo. Pero cuando uno ya está bajo la gracia y no bajo la ley, no bajo el reglamento de que es que esto es así, 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 porque si no, entonces no va a salir. Uno entiende que la voluntad de Dios no es simplemente cumplir con lo que nos decía Gladys en su comienzo, cumplir con lo que nos toca cumplir y ya salir de eso, porque eso es lo fácil, sino que saber que la voluntad de Dios es que nosotros de verdad le agrademos, le alabemos como Él le gusta, poder levantar esas manos, poder orar fuerte como nos hablan, nos dicen en los grupos de oración, poder estar realmente en comunión con Él. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces cuando sintamos la necesidad de alabarle al Señor, pues hagámoslo porque eso es algo que nos muestran a nosotros, que nosotros ya sabemos que sí se puede. Si tu manera de orar, si tu manera de alabar, si tu manera, y más cuando uno es carismático, pues es alabar, exaltar, es brincar, pues hagámoslo, porque son cosas que agradan al Señor. No estamos agradándole a perdóneme la palabra, a un sacerdote, a un hermano, al líder de la comunidad, no, estamos agradándole a Dios. Pero si su manera de alabar o de glorificar al Señor es en silencio, pues también lo puede hacer. Porque a veces no somos tan eufóricos. Pero es hacerlo realmente de corazón. Eso es lo que realmente queremos que pase. Y de ahí salto pues al Evangelio. El Evangelio nos dice que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Acá dice que comprender que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en esa casa. Si nosotros entendiéramos que a toda hora estamos siendo perseguidos, atacados, que uno piensa que eso fue en la época primitiva, no. Todavía hay gente que se burla de uno cuando uno le habla de Dios. Todavía hay gente que está ahí tratando de atacar nuestra casa. Y yo lo monto como en nuestro corazón, tratando de meternos ideas mundanas para dañar nuestra casa, para dañar nuestro corazón. ¿Y qué decir para dañar tu hogar, tu familia, cuando nos atacan por el lado de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos?
Y nosotros tenemos que estar muy atentos a todo eso. Tenemos que estar muy pendientes de todo lo que nos dan ahí. Dice, lo mismo vosotros, estáis preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Acá la pregunta de Pedro también no la cuentan, ¿no? Señor, dice esta parábola para nosotros o para todos. Entonces, el que quiera entender, que entienda. El que quiera saber si es para él o no, que entienda. Dice aquí, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? ¿Quién será? ¿A quién le han entregado? ¿A quién le ha dado esa responsabilidad de llevar la palabra? ¿Será que nosotros somos parte de eso? ¿Será que nosotros somos esos mayordomos? ¿O será que eso es para los de allá? Nos decían ahorita, esto es solo para los sacerdotes. No, yo creo que para todos nosotros, los que estemos recibiendo esta palabra, los que nos estemos formando, para los que estemos ahí firmemente en el Señor, pues tenemos que estar ahí pendientes, muy pendientes de que en cualquier momento llega el Señor. Y eso nos pasa y nos da miedo porque muchas veces hemos tratado como de retirarnos, como de no seguir más en esto, como que ya estamos cansados, como que las cosas no salen, como que mejor seguir la vida tranquila como de pronto uno la llevaba, como que no meterse en las cosas de Dios porque pues genera mucho trabajo, genera muchas cosas, es estar pendiente, es estar haciendo cosas y eso como que cansa, como que no, como que uno no ve frutos, uno no ve cosas. Y es triste saber que hay personas que se han ido del grupo de oración, que hay personas que han dejado de ver la liturgia, que hay personas que ya no quieren saber nada de Dios por tener lo que hablábamos en el comienzo, sus propios criterios. Yo termino con algo muy bonito acá y es el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, que sabiendo nosotros que debemos orar por nuestros hermanitos, que sabiendo que debemos estar en misión, que sabiendo que nosotros debemos estar apoyando a los diferentes grupos, apoyando a las personas, ayudando a las personas, sabiendo que Dios quiere que eso lo hagamos con nuestros hermanos y no lo hacemos, pues ya saben, vamos a recibir muchos azotes. Porque lo que sabemos es que necesitamos y ya estamos conociendo de la obra del Señor. Al que mucho se le reclamará es porque a muchos se le confió. Entonces, ojo con eso. Nos toca estar muy atentos. Muchas gracias. Norman. Gracias, Edwin. Muy buenos días nuevamente para todos. Señor, les bendiga gran día abundantemente. Yo creo que para poder entender un poco mejor la lectura o las lecturas de hoy, la liturgia de hoy, y también para responder un poquito a las preguntas que hacía Gladysita en su intervención, es importantísimo que entendamos que hay dos clases de pecado. Por lo tanto, hay, digámoslo así, dos maneras de enfrentar el pecado. No enfrentarlo para corregirlo, sino de entenderlo, de analizarlo. ¿Cuáles son los dos pecados? Y eso nos habla la primera carta de San Juan. Nos habla y también nos habla Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se hicieron sus propias cisternas, sus propios pozos, cisternas rotas que no conservan el agua. Entonces,
Por un lado, el pecado, o aquí lo voy a colocar como pecado y pecados. El pecado, ¿cuál es? Haberle dado la espalda definitivamente a Dios. Eso sí es pecado. Pecado, haberle dado la espalda a Dios, haber renegado de Dios, o haber ignorado a Dios, o haber olvidado a Dios. Eso es como en absoluto, ¿sí? Pecado. Habrá en el mundo personas que han pecado, o sea, que definitivamente dijeron, no nos interesa Dios, no queremos saber nada de Dios, nos declaramos abiertamente ateos. Listo. No hay ningún problema. Pero también hay otro pecado, que es para los que creemos en Dios, que es en el Antiguo Testamento cuando transgredimos la ley, cuando se viola la ley, o en el Nuevo Testamento cuando no se vive conforme al Espíritu de Dios, aún siendo creyentes. Entonces a eso no le llamamos pecados, sino lo llamamos pecados. No, pero ¿cuál es la diferencia? Ya voy, despacito. El primer pecado es como haber arrancado el árbol de raíz. Ese es el que, el que de pronto niega definitivamente a Dios. No me interesa a Dios, arranco el árbol de raíz. Ese tema no me interesa. Listo, está bien. Pero hay otro en que el árbol permanece vivo, permanece sembrado, pero desafortunadamente produce frutos amargos. Que por ejemplo, Isaías capítulo 5, si no estoy mal, dice, mi pueblo, son como un cultivo y en lugar de producir uvas dulces, produjeron uvas agrias, siendo su pueblo. Ahora, en San Juan, ¿cómo aparece esa diferencia de pecado? En San Juan aparece como la obstinación del pecado o la práctica del pecado o el pecado accidental. Entonces, el haber arrancado el árbol de raíz es la práctica del pecado. No me interesa a Dios y por eso yo hago con mi vida lo que se me antoja. Y listo, está bien. Pero el otro pecado, que también nombra Juan ahí, es el pecado accidental. O sea, que aún estando el árbol sembrado, vivo, logra todavía producir desafortunadamente cosas malas. Nosotros llamaríamos los católicos el pecado venial. Entonces, el pecado mortal, el que desecha a Dios, y el pecado venial, el que sin desechar a Dios, pues hombre, nos seguimos equivocando. Entonces alguien podría decir, pues pecado nunca va a dejar de haber. Es cierto. Sin embargo, en otra parte de la Biblia podríamos leer, o en muchas partes de la Biblia podríamos leer, que Jesucristo vino y destruyó el pecado. ¿A cuál pecado se está refiriendo? Al primero. Ya no hay excusa para que el mundo diga que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo vimos, porque lo escuchamos. Juan diría ahí, casi que lo tocamos. Se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, el cercano. O sea, negar la existencia de Dios ya no es posible. Para los que tenemos tal vez un poco más de 3 dedos en la frente. Otros dicen que no, que definitivamente a ellos no les importa ni Dios, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni la religión, ni la iglesia, ni nada. Bueno, no hay problema. Ellos ya arrancaron el árbol de raíz, nosotros no. Sin embargo, seguimos fallando y seguimos pecando. Entonces, ahí es donde tenemos que entender el contexto de la primera lectura. Normalmente no comienzo por la primera lectura, generalmente no deberíamos de comenzar por la primera lectura, pero ayer y hoy nos ha tocado comenzar por la primera lectura para poder entender mejor lo que la palabra o la liturgia nos está diciendo, no solamente el texto, sino también el contexto de la liturgia. San Pablo le está hablando a los romanos, ojo, le está hablando a los romanos. Y los romanos a la comunidad, ojo, a la comunidad cristiana que está en Roma. Y le está hablando a ellos. No le está hablando a ateos, no le está hablando a paganos, no le está hablando a personas que no conozcan a Dios, que no conozcan de Dios.
Y entonces le dice a esas personas cristianas que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal. ¿De cuál pecado está hablando? ¿Del primero o del segundo? Está hablando del segundo pecado. Sometiéndoos a sus deseos, o sea, no permitan que su cuerpo siga cayendo en pecados. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado. No está hablando del pecado primero, porque ya esta gente que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que a lo mejor ya fueron bautizados, en fin, ya se casaron por la iglesia, ya reciben el cuerpo de Cristo, o han recibido el cuerpo de Cristo, pues entonces ellos no están en pecado, no están en pecado. ¿Por qué? Porque creen en Dios, pero siguen cometiendo pecados. Entonces voy a cambiar la palabra pecados para diferenciarle, para que ustedes me entiendan mejor, de esos errores humanos. Y entonces al pecado le voy a poner pecado, al primero, y al otro errores humanos aún dentro de la vida cristiana. No para suavizar el pecado, no me interesa, sino para diferenciarlo y para que ustedes también entiendan mejor. Dice, como instrumentos de injusticia, o sea, no podemos siendo cristianos ser instrumentos de injusticia, antes bien, ofreceos a Dios. Si ve que le está hablando a gente creyente, como quienes han vuelto a la vida desde la muerte. Ese es el problema. El primer pecado es muerte definitiva, total. Mientras que el segundo pecado, o sea, aquellos errores, fallas, debilidades que tenemos, aún siendo creyentes, no llevan a la muerte total y definitiva. Ahorita lo vamos a ver. Ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo? Unan su fe con sus obras. Que lo que tienen en la mente y en el corazón se traduzca también en el cuerpo. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros. O sea, esas debilidades no tienen por qué estar gobernando, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, ustedes ya cuentan con el Espíritu Santo que les da la fuerza y la capacidad, el poder y la autoridad para vencer toda tentación, toda debilidad, toda falla, todo error. Porque ustedes ya están con Dios, porque su corazón ya le pertenece al Señor, porque ustedes ya le pertenecen a Dios. Entonces, al estilo de Pablo, que Pablo pregunta y se contesta. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo la ley? Usted le está preguntando a los creyentes, como nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir dándole rienda suelta a nuestros instintos y a nuestros deseos carnales? ¿O a nuestras hipocresías o a nuestros egos? ¿Vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice, en absoluto, no, Señor. Y aquí está diciendo algo muy importante. ¿Qué es más importante? ¿La obediencia a la ley o la obediencia a la gracia? ¿Qué es más importante? Y entonces, pues la ley fue dada por Dios en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, todo muy bien. Y la gracia fue dada también por Dios en el nombre de Jesucristo en Pentecostés, el Espíritu Santo. Pero para Dios, ¿qué será más importante, más valioso? ¿Qué amará más Dios? ¿Esa ley que dio en tablas de ley, en tablas de piedra, o la gracia de su Santo Espíritu? A ver, para mí la respuesta es sencilla. Para Dios es 1000 veces más importante el amor y el respeto a su Santo Espíritu que a la ley. La ley fue dada a través de un hombre, el Espíritu fue dado a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, ahí tendríamos que hacer un estudio largo, pero bueno, no nos afanemos por eso. Entonces, San Pablo lo que está tratando de hacer es a los romanos es entender, cristianos, a los cristianos de Roma, entender es que es más importante obedecer a la gracia del Espíritu Santo que a la ley. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Está hablando de la carne, del cuerpo, de los instintos. Te recordamos esa parte del Evangelio en donde nos dicen que no le podemos servir a dos señores, a la gracia y a la carne, a la santidad y al pecado. No le podemos servir a dos señores. Y es cierto, pues en el Antiguo Testamento y en la época de Pablo, cuando había gente esclava, un esclavo no le podía servir a dos personas, o le servía a un amo o le servía a otro amo, pero no le podía servir a dos amos, entonces le tenía que servir a uno. Entonces como que Pablo le está diciendo a los de Roma, y nos dice hoy a nosotros como cristianos y creyentes, ¿ustedes a quién le quieren servir? ¿Ustedes le quieren servir
ustedes que son cristianos, que quieren servir a la ley o a la gracia. Porque pasarse por la galleta de la ley es fácil, pero pasarse por la galleta de la gracia no es fácil. Es muy delicado, porque estaríamos pecando contra el Espíritu Santo. Y recuerden ustedes por allá en el Evangelio que dice que el único pecado que no tiene perdón de Dios es pecar contra el Espíritu Santo, contra el amor de Dios, contra la ternura de Dios, contra la misericordia de Dios. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia, o más bien de la gracia para la justicia. Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado. Pasado, eran ustedes antes, eran esclavos del pecado. ¿De cuál pecado está hablando? Del primer pecado. Eran esclavos del pecado. Llamémoslo el pecado del ateísmo, el pecado del ignorar a Dios. Antes ustedes eran esclavos de ese pecado. Yo entiendo que ustedes se confundan porque pareciera que hablara siempre de lo mismo, pero no siempre habla de lo mismo. Mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados. ¿Cuál fue ese modelo? La gracia. Liberados del pecado, del primer pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Entonces, es como si nosotros éramos antes esclavos de un amo, ¿sí? Que se llamaba pecado, y este amo nos vendió y nos compró ahora un amo que se llama la gracia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la gracia, de alguna manera. Pero antes, pues ser esclavo del pecado era muy malo, pero ahora ser esclavos de la gracia es muy bueno. Y Jesucristo le dice a los apóstoles, ya no los llamo esclavos, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Entonces ahí vamos entendiendo mucho mejor. Y lo dice de una manera bonita, como alabando a Dios. Gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado. Mas habéis obedecido de corazón al modelo de la doctrina que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. ¿Qué nos está diciendo? Obedezcan la gracia, obedezcan al Espíritu. Ustedes ya no le pertenecen al mundo, ustedes le pertenecen a Dios. Que su cuerpo, que su mente, que su corazón, que todo su ser, que toda su vida sea conforme a la gracia del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a leer el Evangelio y lo vamos a entender entonces mejor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera de casa a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en su casa. ¿Quién es el ladrón? El mal, el pecado primero, ¿cierto? Entonces, pero si uno está alerta, pues no se va a dejar robar. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aquí el texto se está haciendo referencia, una referencia escatológica. Escatológica, que está hablando de salvación y vida eterna. Dice, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo uniéramos el Evangelio con la primera lectura, ¿qué nos estaría diciendo? Uno, ustedes ya no están en pecado, el número uno. Pero como todavía pueden cometer errores, sométanse cada vez más a la gracia para estar preparados para cuando el Señor venga. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas palabras por nosotros o por todos? El Señor le dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? ¿Qué está diciendo? Que todos nosotros, seamos líderes o no seamos líderes, líderes en la casa, líderes en la iglesia, líderes en el barrio, líderes en donde sea, debemos de cuidar siempre nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro proceder, siempre lo debemos de cuidar mucho. Debemos de procurar hacer siempre bien las cosas, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y para poder hacer eso, tenemos que estar bajo la gracia. Lo uno de una vez con la primera lectura. Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Ojo, está hablando del criado de la gracia, del esclavo de la gracia. No está hablando del esclavo del pecado.
Pero si aquel criado dijere a sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y a beber y a emborracharse, o sea, a portarse como si fuera uno que está esclavo otra vez de ese pecado, del primer pecado. Vendrá el Señor dice, vendrá el Señor de ese criado el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor. La pregunta es, si yo no soy amo, aquí tengo mi gata Ala. Si yo no soy el amo de la gata, ¿tengo derecho a corregir la gata, a reprender la gata? Si ella no es mi esclava y si yo no soy su amo, no, no. El amo tiene que corregir a su animalito. Y el animalito se deja corregir generalmente de su amo. En la vida cristiana, la pregunta es, ¿quién es tu amo? Norman, mi amo es el Señor. Él es el dueño de mi vida. Yo lo reconocí como mi único Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Gloria a Dios por eso. Eso quiere decir que cuando el Señor venga, Él te va a corregir a ti. Pero si tú no eres de Dios, si tú no eres, en el buen sentido de la palabra, recuerden ustedes que la Santísima Virgen María dijo, he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava. Y nosotros también aprendemos a decir que igual que la Santísima Virgen María, nos hacemos esclavos del Señor. Es que ser esclavo obligado es una cosa y ser esclavo libre es otra. Las mamás principalmente son esclavas de la casa, son esclavas de sus hijos, son esclavos del esposo. Generalmente. Y corren para acá y corren para allá y les hacen de todo. Pero esa esclavitud es mala. No, esa esclavitud no es mala. Esa esclavitud es involuntaria. No, no es involuntaria. Entonces, si nos está diciendo, o son esclavos del mal o son esclavos del bien, pero decían, ahora, si somos esclavos del bien, de Dios, y sin embargo hacemos cosas malas, Dios tiene toda la autoridad para corregirnos. Entonces dice, el criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad. Aquí está hablando de sabiduría, porque sabiduría es conocer la voluntad de Dios. Dice, ni se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De purgatorio. No está hablando de infierno, no está hablando de condenación, está hablando de purgatorio. Recibirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres esclava de Dios, esclavo de Dios, porque le pertenecen a Dios y sin embargo hiciste o hicimos muchas cosas que no eran correctas, que no eran acordes a nuestra dignidad, hijos de Dios. Entonces el Señor, nuestro amo, nos tendrá que corregir y recibiremos muchos azotes. Pero el que sin conocer la voluntad de Dios ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Aquí está hablando de personas que creen en Dios, pero que no tienen conocimiento suficiente. Entonces, dice, al que mucho se le dio, ejemplo, un sacerdote, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Y se lo voy a poner en palabras concretas aquí entre los que estamos. Nosotros los que estamos aquí en la liturgia, nosotros los que estamos en los grupos de oración en las comunidades. Y como lo decía Ruquita, nosotros que hemos recibido tanto y aprendido tanto y que sabemos tanto, pero que de pronto aún así no queremos cambiar o damos pie atrás, como lo decía Edwin, y no regresamos a los grupos. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Y nos va a exigir más. Y a lo mejor vamos a merecer mayor castigo si no hacemos bien las cosas, si no hacemos la voluntad de Dios. Pero si hacemos la voluntad de Dios, también el Señor nos colocará, dice su palabra, a su derecha en Apocalipsis capítulo 2, verso 21. Creo que es verso, si no estoy mal. O 3:21, 3:20, 3:21. Dice que nos pondrá a su derecha, nos sentará a su derecha y nos dará la corona de victoria. Entonces, mis hermanos, normalmente entonces por eso yo me voy más bien a alejar, yo no me meto con esto porque el que sepa más y el que aprenda más y el que se le dé más, pues se le va a exigir más. No, mi hermano, ya estamos aquí, ya no podemos echar vuelta atrás.
Ya estamos aquí y no nos queda otra sino seguir para adelante y tratar de trabajar y confiar más. Uno, pues tratar de caminar más derechitos, pero también confiar en que la misericordia nuestra viene del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nosotros creemos en el Dios del amor y en el Dios de la misericordia. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, cuando nos saltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas llegándonos al torrente hasta el cuello. Miren, mis hermanos, todos estamos expuestos a la tentación. Todos estamos expuestos al pecado. Pero hasta dónde llega el pecado depende de nosotros. Nos habrían llegado hasta el cuello de las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos, hemos salvado la vida, o sea, hemos pasado del pecado de la muerte a ese pecado desafortunadamente ocasional o accidental, pero que sabemos que cada día podemos enderezar mejor y corregir más. Recuerden los hermanos de la comunidad que venimos hablando desde principio de año de los temperamentos y aprendimos algo hermosísimo, que tenemos fortalezas y tenemos debilidades y que esas debilidades las debemos de fortalecer y las fortalezas las debemos de pulir y hacer brillar más. O sea, Dios que nos conoce y que sabe de que estamos hechos, lo dice el Salmo 103, verso 12, no se nos olvide. Él mismo nos da la gracia para ayudarnos a mejorar y a corregir todos los días. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió. El pecado, el primer pecado, se rompió, se destruyó. Sí, nosotros ya no estamos en ese pecado. Nos equivocamos, fallamos, pero ya no estamos en pecado, porque nosotros reconocemos a Dios, reconocemos a Jesucristo nuestro Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es decir, aún en medio y sabemos que de pronto seguiremos fallando hasta el día de nuestra muerte, pero confiamos en el Señor Jesucristo, confiamos en su amor, en su misericordia y en su gracia, y confiamos en el Espíritu Santo y confiamos en que nos dan las fuerzas para corregirnos cada día más y mejor. Que Dios me los bendiga. Wow, qué palabra. Bueno, nada, cerramos esto en oración. Padre Santo, te queremos dar gracias por estas palabras tan bonitas que nos regalas, por tocar a cada uno de nuestros hermanitos para podernos transmitir todo lo que nos quieres decir, estar preparados, estar contigo, no desfallecer, siempre estar firmes ahí. El saber que ya conocemos de ti, Señor, y que tenemos que ser esclavos, pero esos esclavos libres, esos esclavos que quieren actuar con amor y el querer servirte, Señor. Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra todas para ti, Señor. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que aprendamos, aceptemos más bien, a comportarnos como el Señor espera de nosotros, a no dejar que el pecado invada nuestra vida, mejor que aprendamos a hacerle el quite. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Para que viviendo bajo la gracia podamos continuar este caminar siendo más felices y sobre todo haciendo la voluntad de Papá Dios. Amén. Amén. Para que podamos estar siempre bajo tu gracia, Señor, y no bajo la ley. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, los estamos invitando a los diferentes grupos de oración presencial, pues al grupo de oración en los diferentes sitios. De lunes a sábado nos estamos reuniendo, ahí está el flyer, los pueden ver. El que quiera ir de manera presencial, pues se puede acercar donde le quede más cerquita. También a las 3 de la tarde, entonces el Santo Rosario, para que hagamos el rosario a las 3 de la tarde, también se están conectando muchas personitas, entonces los invitamos a que participen en este rosario.
Y aquellos que nos quieren apoyar económicamente, pues entonces lo pueden hacer a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Todas sus donaciones, de verdad, muchas gracias. Y bueno, nada, un bendecido día. No se nos olvide, mis hermanitos, que tenemos el retiro de Nueva Vida, también conocido como Seminario de Vida en el Espíritu Santo, en la parroquia de San Cristóbal Sur, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 8 de la mañana. Va a tener un costo de 50,000 pesitos nomás, incluye los almuerzos, refrigerios, parqueadero, bueno, todo. Entonces, invito por favor a los hermanos del grupo de San Cristóbal a que promovamos, invito a los hermanos de los grupos de oración de Fuente de Misericordia que también comencemos a hacer la inscripción ya. Los hermanitos, todos nos debemos de suscribir en el despacho parroquial. Entonces, un coordinador del grupo de oración va a suscribir a 3, 4, 5, 10 hermanos de su grupo. Entonces, recoge las inscripciones y las lleva al despacho parroquial o me las da y yo las hago. Ahí no las arreglamos, pero procuramos hacer todas las inscripciones en el despacho parroquial. Tengámoslo en cuenta, por favor. Sábado 15, domingo 16 de noviembre, Seminario de Vida en el Espíritu o Retiro de Vida Nueva desde las 8 de la mañana. Dios les bendiga, muchísimas gracias.